Kolonbian egon naiz, Medellin izeneko hiri handi batean, eta beste 3 neskakin egon naiz han, bizitzen, eta astean zehar 10 izeneko herrialde txiki batean egin dugu lan, haur pobre batzuekin, eskola batean, ekintza desberdinak egiten, hezkuntzarekin erlazionatutak eta aisialdiarekin ere bai, pixkat begirale moduan egon gara, irakasleekin lan egiten. Irakasle naizenez, bai daukat pentsatuta nire ikasleen artean pixkat kontatzea, nire esperientzia nolako izan den, eta pixkat beraiek ikustea munduan beste errealitate desberdinak daudela eta pixkat kontzientzia hartzea horren inguruan. Eta baita ere familien artean, lagunen artean, eta ere bai gustatuko litzaidake ONG batekin lan egitea, udaran berriro esperientzia errepikatzea. He estado en un colegio de educación especial también en Trujillo, que está en Perú. Entonces, al principio fue un poco observar y luego ha sido ir ayudándoles en todo lo que han querido. Pues un poco entrar apoyando en el aula, a los profesores, a los alumnos y luego un poco también adaptar materiales. La verdad es que había un montón de trabajo por hacer, pero 3 meses se quedan cortos. Lo más interesante es tener la oportunidad de hacer tu mismo trabajo en otro país, porque ves lo diferente que se trabaja allí. Por ejemplo, nos ha sorprendido un montón allí en el trato humano, son muy diferentes a nosotros. Me gustaría pues sí que en las ikastolas se integrase la educación para el desarrollo en el currículum, porque creo que es una cosa que la cooperación no es algo que tengamos que ir a trabajar allí en el sur, sino que es algo que desde aquí tenemos que cambiar, y nuestra vida, nuestros modelos de consumo son cosas que influyen allí, y tenemos que ser conscientes de que aquí hay mucho por hacer y que yéndonos 3 meses fuera no podemos cambiar todo. Vizcaya envía desde hace 18 años, porque iniciamos el programa, jóvenes cooperantes tanto a Guatemala como a Honduras. Centroamérica ha sido la zona en la que hemos trabajado, y en los últimos años principalmente lo que hemos hecho ha sido enviar a una asociación que se llama Nuevos Horizontes, que es en Guatemala, en la zona de Quetzaltenango, en la zona noroccidental, y es un programa de trabajo sobre mujeres maltratadas. Es un albergue de mujeres maltratadas, el primero que se inauguró en Guatemala y de los primeros de la región, y los jóvenes integran dentro de lo que es el programa de Nuevos Horizontes en distintas áreas. Este año en concreto hemos enviado a 4 personas con diferentes perfiles que se ajustan un poco a las necesidades que nos envía la contraparte local, y nosotros lo que hacemos un poco es el puente para incorporarles en esos 3 meses de experiencia. Les damos una formación previa a lo interno de Médicos Mundi Vizcaya, y luego pues durante los 3 meses ellos colaboran en base a lo que el programa de trabajo que define la organización local. Decimoctava edición, han pasado ya más de 1.500 jóvenes, y bueno, pues eso ha permitido que uno de los objetivos del programa, que al final es sensibilizar a gente de Euskadi de cómo es realidad en otras zonas del mundo, yo creo que se ha conseguido y se está consiguiendo con creces. Aún así, yo creo que podemos hacer un mayor esfuerzo para seguir insistiendo en cómo mejorar esa labor de difusión y de divulgación de lo que estos jóvenes que ahora están aquí, pero a lo largo de todo el programa han podido participar, de cómo hacen la transmisión de lo que han visto y al resto de la sociedad. Esto no quede aquí, ¿no? Que hasta que se ponga en marcha el nuevo programa Juventud Vasca Cooperante 2011 no haya un vacío en el que no se conozca, o que estos jóvenes que han participado este año no puedan trasladar un poco lo que han vivido. Entonces estamos planteando diferentes alternativas. Nos gustaría que aquí las ONGs nos echaran una mano también de cuál puede ser la manera más adecuada, si a través de jornadas o algún foro abierto en la universidad,
o entrando también en los centros educativos de la mano de educación para que, bueno, pues que los jóvenes o adolescentes que están ahora y que no conocen este programa, pues bueno, puedan conocer de primera mano lo que han vivido estos jóvenes. Gobernuz kanpoko erakundeek egin dute ebaluazio positibo bat, beti dago hobetzeko eta bileraren parte bat izan da hurrengo urtean nola hobetu daiteken programa, baina oro har oso programa positiboa da. Iaz izan genuen aukera gazteekin egoteko eta aurten ere, eta han egiten diren lankidetza proiektuak oso garrantzizkoak dira, baina pentsatzen dut batez ere garrantzizkoa dela gazte horiek hartu duten esperientzia eta ona datozenean egin dezaketen zabalkundean.